La luz del sol de Andalucía bañaba las colinas de Marbella, pero dentro de la villa de Mateo Vargas, en la Zagaleta, la urbanización más exclusiva de Europa, el día parecía estéril y frío. La mansión era una obra maestra de arquitectura ultramoderna, una fortaleza de hormigón visto, cristal y acero que se proyectaba sobre el paisaje como un monumento a la riqueza impersonal. ¿Quieres ver el desenlace de esta historia? Deja tu like y suscríbete para que sigamos trayendo más historias como esta. Comenta tu nombre y desde qué lugar nos estás viendo. En el interior, obras de arte contemporáneo de millones de dólares adornaban paredes blancas, y el mobiliario de diseño estaba tan perfectamente dispuesto que parecía nunca haber sido tocado por un ser humano. La vista deslumbrante del Mediterráneo, enmarcada por las inmensas paredes de cristal, no traía calor, solo servía como un recordatorio de la vasta distancia entre la opulencia fría de Mateo y la vibrante y palpitante vida del mundo exterior. Mateo Vargas, a sus 38 años, era el rey de este castillo de cristal. Un magnate del sector inmobiliario de lujo, construyó su imperio desde la nada, con una reputación de frialdad y precisión quirúrgica en los negocios. Su apariencia era una extensión de su casa, impecable, controlada y cara. Trajes a medida, relojes que valían más que casas y una postura de poder que usaba como armadura. Pero sus ojos oscuros y calculadores delataban una herida profunda, una traición devastadora de su exprometida, que conspiró con un rival para darle un golpe financiero, había cimentado en su alma una creencia cínica y amarga. Todo y todos, sin excepción, tenían un precio. La gran contradicción de Mateo era su especialidad. Era un genio en la valoración de propiedades, capaz de identificar el potencial y el defecto en cualquier terreno o edificio, pero era completamente ciego al valor intrínseco de las personas. Su vida se había convertido en una búsqueda obsesiva de seguridad y control absoluto, un intento de evitar el dolor de la vulnerabilidad a cualquier costo. Aplicaba la lógica de los negocios a su vida personal, tratando las relaciones como transacciones. Creía que, si podía comprar la lealtad y la compañía, podría controlar el resultado y nunca más ser traicionado. Era una estrategia para protegerse que lo estaba, lentamente, deshumanizando. Lejos de allí, en la ciudad vecina de Estepona, en un mundo de cuentas por pagar y preocupaciones reales, vivía Elena García. A sus 26 años, su vida era un acto constante de sacrificio y responsabilidad. Tras la muerte prematura de su madre, se convirtió en la cuidadora de su padre, un exobrero de la construcción cuya vida de trabajo duro le había dejado una enfermedad pulmonar crónica que exigía cuidados constantes. Además, ella era el pilar que sostenía a su hermana pequeña, asegurando que la chica pudiera continuar sus estudios. Elena cargaba el peso de su familia sobre los hombros y su cansancio era visible, pero en 1980 sus ojos brillaba una resiliencia feroz. La dignidad de Elena era su mayor posesión. A pesar de las dificultades financieras que la rodeaban, operaba con un código moral rígido, un legado de sus padres trabajadores. Fue la necesidad, y no la codicia, lo que la llevó a aceptar un trabajo de limpieza de un día, excepcionalmente bien remunerado, en la mansión de Mateo Vargas. El anuncio, encontrado a través de una agencia de empleos temporales, prometía un pago que cubriría íntegramente un nuevo y caro tratamiento experimental para su padre. Para Elena, aquel día de trabajo no era sobre lujo o curiosidad, era sobre la esperanza de darle a su padre un día más, una semana más, un año más de vida. El error que lo cambiaría todo fue una cuestión de timing. Mateo, a través de su asistente, había organizado un encuentro en su casa con una mujer que, tras semanas de negociación a través de abogados, había aceptado los términos de un matrimonio por contrato. Mientras él esperaba a su futura esposa transaccional, fue Elena quien llegó primero. Siguiendo las instrucciones de la agencia de limpieza, usó una llave escondida bajo una maceta y entró en la mansión silenciosa. La agencia le había dado una lista detallada de tareas y ella comenzó por el despacho, organizando meticulosamente una pila de papeles sobre la mesa de Mateo, exactamente como se le solicitó. Fue allí donde él la encontró.
Mateo entró en su despacho y la vio de espaldas, concentrada en la tarea. Asumiendo que era la mujer del contrato, sintió una ola de satisfacción por su puntualidad. En su mente, ella ya era un activo, una pieza en su tablero. Sin molestarse en presentaciones o amabilidades, fue directo al grano, con la misma frialdad con la que cerraría un negocio. Le presentó la propuesta más humillante de su vida, describiendo el acuerdo donde ella recibiría una vida de lujo, acceso a sus tarjetas de crédito y el estatus de su esposa a cambio de una performance. Una performance de perfección en eventos sociales, cenas y viajes. Para dejar los términos absolutamente claros, tomó un documento sobre la mesa y se lo extendió, su voz desprovista de cualquier emoción. Este es el acuerdo preliminar. Léalo. Es un arreglo puramente profesional, afirmó, la mirada pasándole por encima como si fuera un objeto. Los sentimientos no están incluidos en el paquete. De hecho, están estrictamente prohibidos y constituyen una ruptura de contrato. Su única función es ser una imagen. ¿Comprende? La pregunta no esperaba una respuesta. Era una afirmación de su poder y del control total que él creía tener en ese momento. La reacción de Elena fue el catalizador que detonó el mundo de Mateo. El shock inicial en su rostro dio paso a una calma cortante, una indignidad que era más poderosa que cualquier grito. Sus ojos, que antes mostraban cansancio, ahora ardían con una fuerza que él nunca había visto. Lo encaró, no como una empleada a un jefe, sino como un ser humano a otro. Mi dignidad no está en venta. Señor Vargas, dijo ella, la voz baja pero inquebrantable. Luego tomó el sobre con el pago por adelantado que la agencia le había dado, lo colocó suavemente sobre el humillante contrato, se dio la vuelta y salió de la mansión. El sonido de sus pasos alejándose resonó en el silencio ensordecedor, dejando a Mateo solo, confrontado por primera vez con algo que su dinero no podía comprar. Si este momento de dignidad inquebrantable ya te ha conmovido, suscríbete a nuestro canal para no perderte el desarrollo de esta emocionante historia. Comenta aquí desde qué ciudad nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde se reconoce el valor de la integridad. La puerta se cerró con un clic suave, pero para Mateo sonó como una explosión. Se quedó paralizado en su despacho, con el ridículo contrato y el sobre con el dinero sobre la mesa, un monumento a su propia sordidez. Las palabras de ella, «Mi dignidad no está en venta», resonaron en las paredes de cristal, rompiendo el silencio y su autoimagen, cuidadosamente construida. Él, el maestro de las valoraciones, acababa de cometer el mayor error de cálculo de su vida. Había ofrecido lujo a una mujer cuya mayor riqueza era la integridad, y el rechazo de ella lo despojó de toda su arrogancia, dejándolo desnudo y expuesto a su propia fealdad moral. La noche cayó, pero no trajo suficiente oscuridad para esconder la imagen de sí mismo que ahora veía. La mansión, normalmente su santuario de control, se convirtió en una cámara de tortura. Cada reflejo en los cristales y superficies pulidas le mostraba el rostro de un hombre monstruoso. Recordó la traición de su exprometida, el dolor y la humillación, y se dio cuenta, con un horror creciente, de que su reacción a ese dolor lo había transformado en un reflejo distorsionado de ella. Ella intentó robar su dinero. Él intentó comprar el alma de una extraña. ¿Cuál de los dos era peor? La pregunta lo atormentó, impidiéndole encontrar la paz. La mañana siguiente lo encontró exhausto, pero con una claridad dolorosa. La culpa no era algo que pudiera simplemente ignorar o pagar para que desapareciera. La negativa de Elena a aceptar su dinero lo había impactado de una forma que ninguna negociación de negocios jamás consiguió. Era una cuestión de principios, un concepto que había olvidado en su búsqueda de seguridad. Sintió una necesidad urgente, no solo de disculparse, sino de entender, de acercarse a esa fuerza silenciosa que intentó profanar. Tomó el teléfono y le dio a su asistente la tarea más inusual de su carrera. Encuentre a la mujer que la agencia de limpieza envió ayer. Necesito hablar con ella. Es una emergencia. La búsqueda de Elena fue una lección de humildad para Mateo. Su asistente, acostumbrada a rastrear activos financieros e información de mercado, tuvo dificultades
para navegar en el mundo de las agencias de empleo temporal y los barrios de clase trabajadora. La agencia protegió la privacidad de Elena, y Mateo, por primera vez, no podía usar su influencia para romper las reglas. Cada hora de espera era un recordatorio de su impotencia en ese nuevo territorio. Estaba acostumbrado a comprar información y acceso. Ahora se veía forzado a esperar, a respetar procesos, a lidiar con la realidad de que no todo en el mundo estaba disponible para su consumo inmediato. Finalmente, la asistente lo consiguió. No a través de la agencia, sino rastreando el pago que se había hecho por adelantado y que Elena había devuelto. El nombre: Elena García, de Estepona. La información adicional sobre su padre enfermo, obtenida discretamente a través de un contacto en la ciudad, profundizó aún más la vergüenza de Mateo. No solo había insultado a una mujer, había intentado comprar la dignidad de una hija que estaba luchando desesperadamente por salvar a su padre. La pureza del motivo de ella hacía la impureza de la oferta de él aún más atroz. La necesidad de redención se convirtió en una obsesión. Rechazando al chofer, Mateo condujo su coche de lujo de Marbella a Estepona, un corto viaje geográfico que parecía una travesía entre universos. Dejó atrás las puertas de seguridad de la Zagaleta, los campos de golf perfectamente cuidados y las mansiones escondidas, y entró en una ciudad real, con sus edificios de apartamentos modestos, tiendas de barrio y el olor a salitre mezclado con el de la vida cotidiana. El contraste era flagrante. Su coche de lujo parecía una aberración en las calles donde la gente trabajaba duro para sobrevivir. Estaba saliendo de su burbuja, conduciendo hacia el epicentro de su vergüenza. Encontró su edificio de apartamentos, una construcción sencilla pero limpia, con macetas de flores de colores en los pequeños balcones. Aparcó y se quedó dentro del coche durante varios minutos, el corazón latiéndole con fuerza. El magnate que intimidaba a consejos de administración sentía miedo de llamar a una puerta, miedo al rechazo, miedo a confrontar la mirada de ella de nuevo, miedo de que su disculpa fuera tan inútil como su oferta de dinero. Respirando hondo salió del coche, sintiendo las miradas curiosas de los vecinos. Cada paso hasta la puerta de ella fue un acto de rendición de su orgullo. Cuando la puerta se abrió, fue Elena quien respondió. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa, seguida inmediatamente por una expresión de cautela defensiva. Detrás de ella, Mateo podía ver una sala de estar pequeña, pero impecablemente ordenada. Un hombre mayor, pálido y con un tubo de oxígeno discreto, estaba sentado en 1900 de un sillón. Era su padre. La visión de esa escena doméstica, de esa realidad de cuidado y dificultad, hizo que el recuerdo de su arrogante propuesta en su fría mansión fuera aún más surrealista y monstruoso. Se sintió como un fantasma de un mundo perverso, acechando la puerta de gente decente. Las palabras que había ensayado desaparecieron. Habló con una honestidad cruda, nacida de la desesperación y la vergüenza. «Señorita García, Elena», comenzó, la voz más baja de lo habitual. «Sé que no tengo derecho a estar aquí. Lo que hice ayer fue inexcusable, no hay explicación. Me equivoqué y proyecté la peor parte de mí en usted. He venido a pedirle perdón, aun sabiendo que probablemente no lo merezco». Miró al padre de ella y añadió, «y a pedirle perdón a usted también, por haberle faltado el respeto a su hija en mi casa». Elena lo escuchó en silencio, el rostro impasible, pero sus ojos estudiaban cada matiz de su expresión. Vio la ausencia de arrogancia, la presencia de una agonía genuina. «El perdón no cambia lo que pasó», dijo ella, la voz tranquila pero firme. «Pero el hecho de que haya venido hasta aquí demuestra algo. Demuestra que quizás hay más en usted que el hombre que conocí ayer». No lo perdonó ni lo condenó. Le dio el peso de su propia conciencia para que lo llevara, lo cual era en cierto modo más pesado. Mateo sabía que las palabras no eran suficientes. Necesitaba una acción reparadora. «Lo sé», dijo él, «y por eso no estoy aquí solo para disculparme. Mi empresa necesita gente con integridad, gente como usted. Me gustaría ofrecerle un trabajo de verdad, como asistente administrativa en mi oficina principal, con un salario que puede ayudar con
con los gastos médicos. Se apresuró a añadir: «Este no es un acto de caridad, es una oferta de empleo legítima. Necesito a alguien en quien pueda confiar. Y ayer usted demostró ser la persona más confiable que he conocido». La oferta tomó a Elena por sorpresa. Era un salvavidas, la solución a sus problemas financieros más apremiantes, pero también venía del hombre que la había humillado profundamente. Miró a su padre, que le dio un leve asentimiento, confiando en su juicio. La lucha interna era visible en su rostro, la necesidad contra el orgullo herido. Finalmente tomó una decisión basada en la realidad, no en la emoción. «Acepto el trabajo, señor Vargas, por mi familia, pero dejemos una cosa clara: seré su empleada, nada más». ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El primer día de Elena en el rascacielos de Vargas Holdings en Málaga fue una experiencia surrealista. La oficina era un mundo de cristal, cromo y ambición, donde hombres y mujeres con ropa cara se movían con una prisa calculada. Ella, con su vestido sencillo y su aura de serenidad, era una anomalía. Fue asignada a un escritorio en una oficina administrativa, un trabajo real con tareas reales: organizar agendas, preparar documentos, tratar con proveedores. Pero la sombra del modo en que fue contratada flotaba en el aire, invisible pero palpable. Mateo instruyó al departamento de RRHH que la trataran como a cualquier otra nueva empleada, pero era imposible esconder la naturaleza inusual de su contratación. Los chismes comenzaron como susurros en los rincones, alimentados por la curiosidad y el prejuicio. «Es la nueva protegida del jefe», decía una secretaria. «Nadie consigue un puesto administrativo sin 3 rondas de entrevistas. Debe tener talentos ocultos». La narrativa venenosa la pintaba como una trepadora social, minando su competencia antes incluso de que pudiera demostrarla. Mientras tanto, Mateo libraba su propia batalla interna. Tenerla cerca todos los días era una mezcla de tortura y alivio. Se encontró observándola, admirando su eficiencia silenciosa, su dignidad y la manera en que trataba a todos, desde el director financiero hasta el personal de la limpieza, con el mismo respeto. Un deseo genuino de conocerla, de entender la fuente de su fuerza, comenzó a crecer dentro de él. Quería romper la barrera profesional que ella había impuesto, pero no sabía cómo, pues cada movimiento suyo era calculado y desconfiado. Elena, por su parte, mantenía una distancia profesional rigurosa. Era educada, eficiente e impersonal, pero en los momentos en que él no era consciente, ella lo observaba. Veía la soledad en sus ojos cuando él pensaba que nadie estaba mirando. Veía la tensión en sus hombros durante llamadas telefónicas difíciles. Comenzó a ver atisbos del hombre detrás de la máscara del magnate, un hombre herido y aislado por sus propias murallas. Una compasión renuente comenzó a brotar en su corazón, un sentimiento que la asustaba, pues amenazaba la frontera segura que había trazado. La dinámica entre ellos era un tira y afloja silencioso. Él intentaba iniciar conversaciones que no fueran sobre trabajo, preguntando sobre su familia, sobre Estepona. Ella respondía, educadamente, pero de forma concisa, siempre redirigiendo la conversación de vuelta a las tareas profesionales. Sin embargo, la proximidad diaria comenzó a erosionar las defensas de ambos. Una vez, él la escuchó hablando por teléfono con su hermana, la voz llena de calidez y cariño, y sintió una punzada de envidia por esa conexión fácil y amorosa. La tensión aumentó cuando Mateo, en un acto irreflexivo, comenzó a exhibir rasgos de posesividad. Cuestionó por qué necesitaba salir exactamente a las 5 de la tarde. Mostró irritación cuando ella se tomó un día libre para llevar a su padre al médico. Eran pequeñas cosas, pero para Elena eran señales de alarma. Eran manifestaciones de la misma necesidad de control que lo llevó a hacer la propuesta original. Lo confrontó con calma, pero con firmeza. «Señor Vargas, mi tiempo fuera de esta oficina es mío. Mi trabajo aquí es impecable. Le pido que respete eso». La reprimenda lo hizo retroceder, avergonzado. La complicación externa llegó en forma de un fantasma del pasado de Mateo. Su exprometida Sofía reapareció.
Se había gastado el dinero que consiguió de su acuerdo de separación y ahora estaba desesperada. Sabiendo de ciertas irregularidades fiscales que Mateo había cometido al inicio de su carrera, en las que ella misma estuvo involucrada, comenzó a chantajearlo. Exigió una gran cantidad de dinero para mantener el silencio, amenazando con filtrar los documentos a la prensa y a las autoridades fiscales, lo que podría destruir su imperio. La presión del chantaje exacerbó los peores rasgos de Mateo. Se volvió más paranoico, más controlador. La necesidad de controlar algo, cualquier cosa, en su vida caótica, se enfocó en Elena. Comenzó a verificar sus tareas de forma obsesiva, a cuestionar sus decisiones en asuntos triviales. Su miedo a ser traicionado de nuevo por Sofía se estaba transformando en un comportamiento tóxico hacia la única persona en su vida que había demostrado verdadera integridad. Elena sintió el cambio inmediatamente. El ambiente de trabajo, que ya era tenso, se volvió sofocante. El comportamiento de Mateo comenzó a cruzar la línea del profesionalismo hacia el abuso emocional. La llamaba fuera del horario de trabajo con preguntas triviales, mostraba celos infundados si la veía conversando con un colega de trabajo. No se estaba enamorando de ella de una forma sana, estaba intentando poseerla, convertirla en el único punto de estabilidad y control en su mundo en colapso. La crisis interna de Minus. Elena alcanzó su punto álgido. Se sentía atraída por la vulnerabilidad que veía en él, pero repelida por su comportamiento controlador. Veía a un hombre bueno luchando por emerger de debajo de capas de trauma y miedo, pero también veía a un hombre peligroso que podría destruirla emocionalmente. Sabía que necesitaba tomar una decisión, no solo por su bienestar, sino también como un acto de respeto por sí misma y por la dignidad que se había negado a vender. La gota que colmó el vaso fue un acto de manipulación. Mateo, en su desesperación por atarla, llamó a la hermana de Elena, ofreciéndose a pagar su universidad privada, un gesto que disfrazó de generosidad, pero que era claramente un intento de crear un sentimiento de deuda en su familia. Cuando Elena lo descubrió, se sintió violada. Aquel acto cruzó la frontera final. Entró en su despacho, no como empleada, sino como la mujer que había conocido en su casa. Lo confrontó, no con rabia, sino con una profunda tristeza. No ha aprendido nada, Mateo. Aún cree que puede comprarlo todo. La lealtad de mi familia, mi afecto. Sacó su carta de dimisión del bolso y la colocó sobre su escritorio. Lo siento por el hombre que podría ser, pero no puedo quedarme a ver cómo el hombre que es usted me destruye. Su decisión de irse, de rechazar el trabajo que había salvado a su familia, fue un espejo de su primer rechazo, pero infinitamente más dolorosa. Su partida, combinada con el ultimátum de Sofía, empujó a Mateo al abismo. Estaba completamente solo en su despacho, la carta de dimisión de Elena a un lado y las amenazas de Sofía al otro. Estaba a punto de perder su imperio y ya había perdido a la única mujer que respetaba y, se dio cuenta tardíamente, amaba de verdad. El dolor de la pérdida inminente fue tan abrumador que provocó una epifanía. Vio con claridad cristalina que el miedo a perder su dinero lo había hecho perder su alma. En ese momento de ruina total, encontró un extraño tipo de libertad. Tomó el teléfono, pero no llamó a sus abogados para luchar contra Sofía. Llamó a Elena. La voz de ella era fría, distante. «Elena», dijo él, la voz entrecortada, «no llamo para pedirte que vuelvas. Llamo para decirte que tenías razón. En todo». Respiró hondo. «Voy a entregarme. Voy a confesar las irregularidades, pagar lo que debo y aceptar las consecuencias. Prefiero perder todo esto a seguir siendo el hombre que no merece ni siquiera hablar contigo. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal». Ahora continuamos con el vídeo. Al otro lado de la línea, Elena se quedó en un silencio de shock. Esperaba súplicas, promesas vacías, quizás incluso una nueva forma de manipulación. En lugar de eso, escuchó el sonido de un hombre rindiéndose, no ante ella, sino ante sí mismo, ante su propia conciencia. La decisión de Mateo de entregarse, de elegir la justicia en lugar de la riqueza, de enfrentar la ruina en vez de continuar siendo el hombre en que se había convertido,
Fue la única acción que ella jamás podría haber previsto. En un instante, la armadura de rabia y autoprotección que había construido alrededor de su corazón se hizo añicos por completo. Por primera vez, no vio al magnate arrogante, al jefe controlador o al hombre que la había humillado. Vio a un ser humano en una encrucijada, eligiendo voluntariamente el camino más difícil y honrado. La compasión que había luchado tanto por suprimir regresó con una fuerza abrumadora, no como pena, sino como un profundo respeto por el acto de valentía que estaba presenciando. Se dio cuenta de que ese acto de aparente autodestrucción era en realidad el primer y más crucial paso para su reconstrucción. Su rabia se disolvió, dando paso a una empatía que dolía. Contra toda lógica, contra todos sus instintos de autopreservación que le gritaban que se alejara, Elena tomó una decisión. Su voz, cuando finalmente habló, era suave, desprovista de cualquier acusación. «No hagas nada todavía», dijo ella. «No llames a nadie. Espérame». Sabía que en ese estado de vulnerabilidad sería devorado por abogados que intentarían encontrar resquicios, por enemigos que se aprovecharían de su caída. Había decidido caminar hacia la hoguera y ella sintió una necesidad inexplicable de asegurarse de que lo hiciera con la dignidad que estaba intentando recuperar. Antes de ir hacia él, sin embargo, hizo algo audaz. Usando el nombre de la empresa de Mateo, consiguió el teléfono de Sofía, la exprometida chantajista. Cuando se encontraron en un café, Elena no la confrontó con amenazas, sino con una lógica fría e implacable. «Sé lo que estás haciendo», dijo Elena tranquilamente, «pero tú participaste en las irregularidades iniciales. Tu chantaje te hace cómplice 2 veces. Mateo va a pagar por lo que hizo. La única pregunta es, ¿quieres ir a la cárcel con él y perderlo todo, o quieres desaparecer ahora e intentar tener una vida?» La precisa evaluación del riesgo, viniendo de una fuente inesperada, neutralizó a Sofía, que se dio cuenta de que su juego había terminado. Elena llegó a la fría y silenciosa mansión en la Zagaleta. Encontró a Mateo en su despacho, el mismo lugar de la humillación original. Parecía más pequeño, más viejo, pero había una calma en su rostro que ella nunca había visto antes, como si una fiebre interna finalmente hubiera cedido. Se sorprendió al verla. «No te pedí que vinieras», dijo con la voz ronca. «Lo sé», respondió ella, cerrando la puerta detrás de sí. «Es exactamente por eso que he venido». En ese momento, las dinámicas de poder entre ellos se pusieron a cero. Él no era su jefe, y ella no era su víctima. Eran solo 2 personas en una habitación, ante las ruinas de una vida. Ella no le ofreció palabras de consuelo ni abrazos. En su lugar acercó una silla y se sentó frente a él, con la mirada seria y enfocada. «Si vas a hacer esto», dijo, «lo harás bien, sin excusas, sin resquicios legales. La verdad completa». Se convirtió en su aliada improbable. Con su mente organizada y su integridad como brújula, lo ayudó a reunir todos los documentos, todas las pruebas, no para montar una defensa, sino para preparar una confesión completa e irrefutable. Lo estaba ayudando a construir su propia sentencia, un acto de confianza y respeto mutuo sin precedentes. La escena se desarrolló en un austero despacho de abogados. Mateo, con Elena silenciosamente a su lado, instruyó a sus abogados que programaran una reunión con las autoridades fiscales. En la reunión, Locke confesó todo. Detalló las maniobras fiscales del inicio de su carrera, asumiendo total y exclusiva responsabilidad. Se negó a minimizar sus actos o a culpar a la inmadurez, como sugirieron sus abogados. Fue una confesión sobria, factual y digna, el acto final de un hombre que estaba matando a su antiguo yo para que uno nuevo pudiera nacer. Las consecuencias presentadas por las autoridades fueron brutales. Multas multimillonarias que liquidarían su imperio, el riesgo de una sentencia de prisión y la certeza de la desgracia pública. Sus abogados, en pánico, insistieron en que luchara, que negociara un acuerdo, argumentando que una confesión total era un suicidio financiero y social. Durante una pausa, Mateo miró a Elena. Ella lo observaba, el rostro tranquilo sin ofrecer consejos. Su presencia no era para influir en su decisión, sino para ser testigo de ella.
Estaba allí para que él no estuviera solo al tomar la elección que solo él podía hacer. En un momento a solas en el pasillo, se volvió hacia ella, la agonía de la decisión estampada en su rostro. Creen que estoy loco, que estoy tirando toda mi vida por la borda. Fue entonces cuando ella habló, la voz llena de una sabiduría tranquila. No estás tirando tu vida por la borda, Mateo. Estás tirando tu prisión. La mansión, el poder, el miedo, todo eso era tu jaula. Lo que elijas construir a partir de las ruinas, eso sí será tu vida. Sus palabras fueron el ancla que necesitaba, la confirmación de que el camino de la ruina era en realidad el camino de la salvación. Con la resolución de Elena resonando en su corazón, volvió a la sala de reuniones. Con una voz firme que sorprendió a sus propios abogados, anunció su decisión. Aceptaba todas las penalidades, pagaría las multas, liquidaría los activos necesarios y se sometería a cualquier juicio que el sistema legal determinara. En ese instante, al firmar el acuerdo preliminar, el intocable magnate Mateo Vargas dejó de existir. El imperio construido sobre la arena, movediza de la ambición y el miedo, se había derrumbado finalmente por su propia mano. Al salir del edificio, despojado de su invencibilidad financiera y social, se sintió más ligero que en años. La luz del sol de la tarde le pareció más cálida, el aire más fácil de respirar. Elena caminaba silenciosamente a su lado. No necesitaba pedirle que se quedara ni agradecerle su ayuda. La presencia de ella allí, después de todo, era una elección libre, un acto de fe en el hombre en el que él se estaba esforzando por convertirse. Había perdido un imperio, pero por primera vez sentía que tenía la oportunidad de ganar algo real. Extendió la mano y tomó la de ella. Fue el primer toque entre ellos que no estaba contaminado por poder, culpa u obligación. Era un gesto simple, pero que contenía un universo de significado. «Gracias», susurró, y ella supo que no estaba agradeciendo la ayuda con los abogados o los papeles. Estaba agradeciendo que ella le hubiera mostrado el reflejo del monstruo en el que se había convertido, para que él pudiera finalmente tener el valor de matarlo. En ese toque nacía un nuevo y verdadero cimiento. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La noticia de la confesión de Mateo cayó como una bomba en el mundo financiero de Marbella y de España. De la noche a la mañana se convirtió en un paria. Amigos y socios de negocios desaparecieron y las puertas que antes se abrían con una simple mención de su nombre, ahora estaban cerradas con llave. Para pagar las multas astronómicas, lo liquidó todo: la villa en la Zagaleta, el ático en Madrid, la colección de arte, el yate. Vimos la transición de un mundo de opulencia estéril a un apartamento alquilado, pequeño y modesto, en Estepona, cerca de la familia de Elena. El cambio fue brutal, pero liberador. En medio del caos de su vida en desmantelamiento, Elena fue su roca. No lo trataba con pena, lo que habría destruido el poco orgullo que le quedaba, sino con un respeto inquebrantable por la elección que había hecho. Con su inteligencia práctica, lo ayudó a navegar por la burocracia, a organizar la venta de sus activos y a lidiar con la humillación pública. En la forja de esa crisis compartida, el vínculo entre ellos se templó, volviéndose más fuerte que cualquier contrato, forjado en confianza y admiración mutua. De las cenizas de Vargas Holdings, Mateo, con el poco capital que le quedó, fundó una nueva empresa. Era una constructora, pequeña, modesta, pero construida sobre un cimiento que la antigua nunca tuvo: total transparencia y prácticas comerciales éticas. Usó su vasto conocimiento ya no para erigir monumentos a la riqueza, sino para construir viviendas de calidad y sostenibles para familias trabajadoras. Su enfoque cambió del beneficio a cualquier costo al valor de un trabajo bien hecho y de una noche de sueño con la conciencia tranquila. El primer acto de Mateo como CEO de su nueva empresa fue ofrecerle a Elena una sociedad. No un empleo, sino una participación accionarial. La quería como socia, responsable de la administración y, crucialmente, de la conformidad ética de la empresa. Ella aceptó. Eran ahora, de hecho y de derecho, iguales. Estaban construyendo algo nuevo juntos, desde cero.
cada ladrillo colocado sobre una base de honestidad. Su oficina no era una torre de cristal, sino una pequeña sala en Estepona, llena de plantas y del olor a café recién hecho. Libre de las dinámicas de poder y de la sombra del pasado, su relación personal finalmente pudo florecer. Fue un proceso lento, cuidadoso, construido no con gestos grandiosos, sino con la intimidad de lo cotidiano. Cenas preparadas juntos en su pequeño apartamento, largas conversaciones donde él aprendió a hablar de sus miedos y ella aprendió a confiar en su cambio, y paseos de la mano por la playa de Estepona al atardecer. Él estaba aprendiendo a amar sin poseer, y ella a amar sin miedo. Su boda fue un reflejo perfecto de su nueva vida. Una ceremonia pequeña y profundamente conmovedora en la playa al amanecer, con solo el padre y la hermana de Elena, y un puñado de verdaderos amigos que permanecieron a su lado. No hubo contratos, ni exhibiciones de riqueza, solo la promesa de dos personas que habían atravesado el infierno y encontrado la redención el uno en el otro, con el mar como testigo. Su felicidad era silenciosa, pero real e inquebrantable. Construyeron una familia, el nacimiento de su primer hijo, un niño al que llamaron como el padre de Elena, cimentó su nuevo mundo. Mateo descubrió en la paternidad una alegría y un propósito que ningún negocio multimillonario jamás le proporcionó. Sostener a su hijo en brazos, sabiendo que podía mirarlo a los ojos con una conciencia limpia, era la mayor riqueza que jamás había conocido. Elena, viéndolo como padre, supo que su cambio era completo e irrevocable. El acto final de su redención conjunta fue la creación de un centro de formación profesional en Estepona. Financiado por los beneficios de su nueva y próspera empresa, el centro ofrecía cursos gratuitos de cualificación en oficios de la construcción para jóvenes de la región, dándoles una oportunidad y un futuro. Era un homenaje al padre de Elena y al mundo del trabajo honesto del que ella venía, y un símbolo del compromiso de Mateo en construir, y no solo en adquirir. Encontraron la verdadera riqueza, no en cuentas bancarias o en propiedades de lujo, sino en la paz de una conciencia tranquila, en 1970. El respeto mutuo y en un amor que no necesitaba contratos, porque se basaba en la más valiosa de todas las mercancías, la confianza. Su historia se convirtió en la prueba de que la verdadera redención no consiste en evitar las consecuencias del pasado, sino en abrazarlas con valentía para construir un futuro mejor, no solo para uno mismo, sino para los demás. 5 años más tarde, en la ceremonia de graduación de la primera promoción del Centro de Formación Profesional, Mateo y Elena observaban, desde la primera fila. Él, un hombre visiblemente más ligero, más feliz, sostenía a su hijo de 4 años en el regazo. Elena, embarazada de su segundo hijo, sonreía mientras se llamaba a los graduados por sus nombres. Al final del evento, vemos a Mateo enseñando a su hijo a apilar pequeños bloques de madera, con paciencia y una sonrisa. Ya no estaba construyendo un imperio de hormigón, sino los cimientos de un hombre bueno. Habían transformado las ruinas de su pasado en un legado de esperanza para el futuro de muchos. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana.